Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los espectadores, a nuestros panelistas. Bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Además de que es nuestro primer seminario, nuestro primer panel del 2021, pues es en conmemoración de una fecha muy importante para todos nosotros. Es el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebrará mañana, 26 de enero, pero toda la semana estaremos conmemorándolo con eventos y seminarios virtuales por medio de nuestra página de Facebook y a través de Zoom. Es un gusto para mí presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, todos expertos en el tema de educación ambiental y que han dedicado toda su carrera a fortalecer una cultura ambiental en niños, jóvenes y adultos. La educación ambiental es tarea de todos los días. Cuando hablamos de educación ambiental, muchos piensan en asignaturas y en materias que llevan los estudiantes en sus escuelas relacionadas con el medio ambiente. Pero déjenme decirles que la educación ambiental va mucho más allá de eso. Tenemos que transformar la educación ambiental a una cultura para la sustentabilidad. Y crean o no, todo lo que estamos viviendo vino a reforzarnos este pensamiento. A un año de la pandemia, podemos rescatar muchas oportunidades y retos que fueron surgiendo durante el año 2020 y que ahora, en este inicio, estamos más que preparados para difundir una educación y una cultura ambiental a través de estrategias y acciones con una visión hacia el desarrollo sustentable. Sin más por el momento, procederé a presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Aprovecho también para felicitar a todos los biólogos que están siguiendo la transmisión y a nuestros panelistas, ya que varios de ellos son biólogos de profesión. Contamos con la presencia del doctor Santiago Arizaga. El doctor Santiago realizó estudios técnicos en agrobiología en la vocacional 6 y luego obtuvo la licenciatura en biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ambos del IPN. Posteriormente hizo estudios de posgrado, de maestría en ecología y ciencias ambientales y doctorado en biología, ambos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue coordinador del proyecto El Jardín Botánico del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, así como de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la ENES Campus Morelia. Actualmente es técnico académico titular C de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, en el Campus Mérida de la UNAM, donde además es integrante del Comité de Campus Sustentable en la ENES Unidad Mérida y es representante ante la Red Universitaria para la Sustentabilidad de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. El doctor Santiago es investigador, es académico y divulgador de la ciencia. Nos acompaña también Tiago Garrush. Tiago es mexicana por nacimiento y es especialista en el tema de cambio climático, políticas públicas para el desarrollo sustentable y educación y comunicación ambiental. Actualmente es representante de Earth Day Network en México. Para promover la comunicación ambiental, ha desarrollado una carrera en el ámbito cinematográfico, fundando Fellini Films México, produciendo documentales tales como La Bicicleta, Biosfera 2, 25 años después, Soñando con Tulum, un tributo a Federico Fellini, y Norosov, el desciframiento de la escritura maya. Tiene estudios en biología, antropología, políticas públicas para el desarrollo sustentable y dirección de cine. Domina el español, el inglés, el alemán, el francés y el holandés. Trabaja para promover la educación, la cultura y la política ambiental desde hace más de 30 años. Contamos también con la presencia del doctor Pedro Cantú. El doctor Pedro Cantú cuenta con un doctorado en ciencias biológicas, una maestría en salud pública y es biólogo de formación. Es profesor de tiempo completo titular B, adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También
Colabora en el Instituto de Investigaciones Sociales en esta misma universidad y en el Instituto de Investigaciones en Bioética AC, donde es miembro invitado del claustro de académicos. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores y ha colaborado en la Organización Panamericana de la Salud, en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, Servicio de Bosques de Estados Unidos, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, Centro de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en el Gobierno de Nuevo León y DUMAC. Pertenece a la Red Mexicana de Educación en Bioética adscrita a la UNESCO, a la Red de Investigación Educativa de la Universidad de Nuevo León y a la Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en América Latina. Academia Nacional Mexicana de Bioética, Academia Universitaria para el Desarrollo Sostenible de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, y a la Red Iberoamericana de Docentes. Participa en el Comité de Ética de Investigación del Instituto de Investigaciones Bioéticas y en el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de Irene Q. Irene estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ha estudiado varios diplomados, entre ellos el diplomado del Curso Internacional de Áreas Naturales Protegidas del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza de WWF en Turrialba, Costa Rica. Participó en el programa de líderes comunitarios y especialistas de la Fundación de Japón en Tokio. También ha tomado un diplomado semipresencial de mediación del lenguaje Instituto DIA en el año 2019. Desde 1994 inició su experiencia como docente a nivel primaria, secundaria y bachillerato. A partir del 96 emprendió acciones de educación ambiental con Pronatura Península de Yucatán, destacando la capacitación de maestros y generación de libros del proyecto de la conservación Se va a la escuela, vinculado con la CGI. Se ha desempeñado como coordinadora de educación ambiental en el Instituto Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Sonora en la Reserva del Alto Golfo de California. En el 2000 regresó a Pronatura Península de Yucatán con acciones también de educación ambiental dentro del programa de conservación de tortugas marinas. Formó parte de Amigos de Ciancán, coordinó proyectos de educación ambiental, destacando la generación de materiales educativos, bibliográficos y la experiencia comunitaria en Ixcalac. Formó parte de Niños y Crías, también efectuando proyectos de educación ambiental, especialmente la caravana de Niños y Crías, visitando las escuelas de Yucatán y generando diversos materiales de divulgación científica. Desde el año 2015, en Fundación Pedro y Elena Hernández, desempeña el cargo de Coordinadora de Educación Ambiental y Participación Social, hasta la actualidad, ahorita en el año 2021. Gracias, Irene. Gracias a todos los panelistas por estar aquí. Ya que los presenté, pues les explico rápidamente la dinámica de la mesa panel. Una introducción, vamos a tener 3 momentos importantes en la mesa panel. Va a haber una introducción con una pregunta general a los 4 ponentes, donde tendrán 4 minutos para responder. Posteriormente, abarcaremos 2 temáticas, una enfocada a educación formal, educación ambiental formal, y la otra temática vinculada a educación no formal. La primera temática está dirigida con una pregunta al doctor Santiago y al doctor Pedro, y la segunda temática la haremos con una pregunta a Irene y a Tiago. Y posteriormente tendremos el cierre, donde nuestros queridos panelistas tendrán de 3 a 4 minutos para comentarnos sus conclusiones acerca de los temas vistos. Por último, dejaremos unos minutos para contestar preguntas del público y de nuestros espectadores. Pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas del Zoom, y también los que están en la transmisión en Facebook pueden dejarlas en los comentarios. Bueno,
Sin más por el momento, comenzaremos con esta mesa panel. Ya estamos todos aquí presentes. Bienvenidos otra vez a los panelistas y les agradezco. Como les comentaba en un principio, el objetivo de esta mesa panel es rescatar a un año de la pandemia las oportunidades, las estrategias implementadas ante los retos y desafíos que fueron surgiendo durante el 2020, pero que ahora en este inicio de año ya todos recargamos pilas, preparados para difundir una educación y una cultura ambiental a través de diferentes alternativas, programas y acciones con una visión hacia un desarrollo sustentable en los estados, en el país y también en el mundo. Procedemos a nuestra primera pregunta, que está dirigida a todos nuestros panelistas. A casi un año de la pandemia, de la llegada de la pandemia a México, ¿cuáles han sido los principales retos al trabajar y a promover una educación y cultura ambiental durante la crisis sanitaria? Si les parece, empezamos con Tiagoga, luego con el doctor Pedro Cantú, posterior con Irene y por último con el doctor Santiago. Adelante, Tiagoga. Muchísimas gracias, Alejandrina. Mucho gusto en saludar a todos los compañeros en el panel, a quienes algunos tengo el gusto de conocerlos hace ya tiempo. Y bueno, sobre todo al gobierno de Yucatán y a Alejandrina. Digo, adoro Yucatán. Es un lugar maravilloso para hacer educación ambiental. Y bueno, pues esta pandemia en la que ya estamos casi un año, yo creo que nos ha retado enormemente. Sobre todo yo pienso que han sucedido dos cosas. La primera es que nos dimos cuenta que de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Nunca nos hubiéramos imaginado siquiera que una situación como la que estamos viviendo podría suceder. El que no podamos salir de la casa, el que tengamos que usar cubrebocas, el que no nos podamos realmente movilizar fácilmente de un lugar a otro. Entonces, esto ha logrado que nos quedemos mucho más en casa, que tengamos mucha mayor introspección. Y yo creo que para todos, quizá para todo el planeta, ha sido un ejercicio de reflexión, de apreciar lo que tenemos. Y en cuanto al tema de la naturaleza, yo creo que pues más que nunca todos apreciamos que tenemos salud, que tenemos comida, que tenemos que comer, que tenemos aire para respirar y para muchos pues que estamos vivos y no como muchos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Entonces yo creo que el reto ha sido enorme de reorientarnos, de repensar las cosas. Y en el campo de la educación ambiental, yo lo veo como una oportunidad realmente, porque al entender que si dejamos de impactar el medio ambiente, como lo hemos dejado de impactar durante este año, pues las cosas mejoran, ¿no? Yo estoy en la Ciudad de México, el tráfico es infinitamente menor, la contaminación es mucho menos. De pronto puede uno caminar mucho más libremente. Es fantástico, o sea, impensable. Y en cuanto al estar fuera de la ciudad, pues yo creo que hemos visto que han regresado muchos animales, muchas especies, muchas aves que quizá no estaban por el ruido que generamos al no haber tanto tráfico aéreo. Pues las aves han tenido más espacio, menos ruido. Yo creo que esto ha sucedido con muchas especies. Yo creo que es difícil quizá evaluarlo todo en sí. Yo creo que más adelante tendremos más metas para hacer más números, más posibilidades de hacer una retrospección y un análisis. Pero yo creo que sí ha sido para el medio ambiente una gran oportunidad. Para la educación ambiental, el reto ha sido cómo llegamos a nuestras escuelas, a los alumnos, o sea, con Earth Day Network. Nos tocó la pandemia justo en marzo, un mes antes de celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra. O sea, 50 años desde el primer Día de la Tierra. Entonces, a nivel mundial había
eventos planeados en todo el mundo. En México teníamos eventos planeados, inclusive en Yucatán, ¿no? En todos los estados teníamos eventos. Y de pronto todo lo tuvimos que hacer de manera virtual. Entonces logramos en menos de un mes hacer un Día de la Tierra virtual y fue fantástico. Tuvimos una participación enorme, quizá mucho más de la que hubiéramos tenido si hubiera sido presencial, ya que todo se concentró en un mismo Zoom, en un mismo evento. Y esto ayudó también para arrancar un programa que tenemos, Escuelas por la Tierra, porque inicialmente íbamos a ir estado por estado para invitar a las escuelas. Al tener Zoom y al tener el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, logramos llegar a todos los 32 estados. Tuvimos una enorme participación y de propuestas de los alumnos. Y también el Zoom nos abrió la oportunidad de dar capacitación a los maestros, a las escuelas, para que pudieran desarrollar sus programas. Entonces, yo creo que en sí ha sido un ejercicio muy bueno y también nos ha hecho reflexionar. O sea, si esto es una pandemia de un virus, ¿cómo será la situación cuando el cambio climático sea mayor y no podamos salir porque las temperaturas o el clima no nos lo permiten? Muchas gracias. Gracias, Tiago. Pues continuamos con el doctor Pedro Cantú. Buenas tardes, Alejandrina. Gracias por la invitación, también a las autoridades del gobierno de Yucatán, y me complace mucho estar en esta mesa con los colegas hablando de un tema que es sumamente importante. Desde el contexto del escenario de la educación, a mí me parece que la educación ha enfrentado un gran reto en estos tiempos, particularmente porque la educación se ha constituido siempre como un elemento transformador de la sociedad, pero también que a la vez permite insertar valores en la misma. Esto lo digo porque hasta este momento, y siendo un poquito en el crítico en el escenario en el que estamos viviendo, podríamos señalar una paráfrasis que me parece muy importante, que es que una educación sin contextualización de la realidad no genera conocimiento. Entonces, bajo esos elementos, lo que quiero señalar es que cuando nosotros hacemos un recaudo del contexto general de cuando inicia el escenario de la educación ambiental, podríamos remontarnos evidentemente a la primera reunión de Belgrado en 1975. Sin embargo, la reflexión ante el escenario que hoy vivimos, en el cual inclusive se ha agravado también por las eventualidades de cambio climático, los incendios forestales, la desertificación, el vertimiento propiamente de residuos, tanto al suelo, al aire como al agua, pues evidentemente cuestionan mucho este aspecto de la condición de la educación. Y hablo de esto en el conocimiento porque si vemos nosotros que la primera reunión fue en 1975, que tuvo un escenario en el cual hubo un acuerdo puntual en el que se señalaba que la educación debería impulsar una nueva relación con el medio ambiente, entre el ser humano y el medio ambiente. Si hacemos un recuento de estos 46 años, la pregunta sería, ¿realmente se han disminuido los eventos o realmente se han agravado los eventos en su cantidad como en su cualidad? Y si hacemos una reflexión profunda desde el contexto propiamente del uso del razonamiento, veremos que los esfuerzos de la educación ambiental, aunque han sido fabulosos, extraordinarios, no han podido sumar para revertir esta tendencia que la sociedad tiene en el contexto propiamente de la percepción utilitarista que tiene de la misma. Bajo este contexto, el reto que presenta la educación en general, pero en el contexto general de la educación ambiental, pues es tratar, en mi opinión, siempre lo he manejado en mis conferencias, de revertir esta situación de la otredad. Es decir, que el ser humano es distinto al contexto de la naturaleza, porque esa otredad genera obviamente un contexto de dualismo. Yo soy distinto a ti, y en este caso la naturaleza es distinta
a mí y por lo tanto, en un marco de una ley positiva, yo impongo reglas ante la carencia de leyes, de marcos o reglas naturales, e impongo las que en un momento dado convienen a mi sociedad y al ser humano. Entonces, lo que hemos visto y el reto más grande, creo yo ahorita, desde el contexto, inclusive de la educación ambiental y la sustentabilidad, es que la sustentabilidad débil ya nos hemos dado cuenta que no es el camino más adecuado. Porque la sustentabilidad débil básicamente está promoviendo la restitución de los elementos naturales por otros creados por el ser humano. Y esto verdaderamente necesita crear conciencia, porque ya la sustentabilidad débil definitivamente ya no es el elemento que se debe seguir impulsando. Me parece que se tendría que abordar el contexto de la sustentabilidad fuerte, de tal manera que de esa forma las personas no tuvieran conocimiento, sino tuvieran conciencia. El conocimiento yo lo asocio fundamentalmente al contexto general de conocer y describir un evento o la problemática y de tener datos, de solamente acopiar datos. En cambio, el contexto de la conciencia no solamente acopia los dos elementos que acabo de comentar, sino también acopia el contexto de un cambio de actitud en relación a la misma información que posee. Y ahí es donde creo que está la parte nodal. No hemos podido impactar de manera global. No hablo de las situaciones puntuales de este gran esfuerzo que hacen las instituciones no gubernamentales como las gubernamentales y ahora más que se aunan al contexto de la gobernanza. No, yo lo hablo desde el contexto al impacto global, donde los esfuerzos individuales no han podido sumar lo suficiente para revertir estas acciones. Y en este caso, el reto de la educación, como lo señalaba al inicio, es el único elemento que cuenta la sociedad para transformarse. Y si esto no lo logramos fortalecer desde el contexto general o desde el contexto ambiental, indudablemente estaremos enfrascados en un tobogán cuyas consecuencias ya estamos resintiendo. Y no solamente en ese momento, porque cuando hablamos de la sustentabilidad estamos hablando del año del 92 y cuando hablamos del año 92 tenemos que remontarnos al año del 72 en Estocolmo y así sucesivamente del 72 tenemos que remontarnos a los trabajos de los 60 de Carson. Entonces te das cuenta que verdaderamente no hemos podido tomar una conciencia social e impregnarla en este tejido, toda vez de que todavía subsisten intereses distintos, pero también existen, déjame decirte, fallas estructurales que no han sido resueltas por igual para todos. Y en estas fallas estructurales, obviamente, los planes de vida, las condiciones de la realidad en que subsisten son totalmente diferentes. Y creo que la educación ambiental es un elemento que aporta extraordinariamente esta conjunción entre los intereses propiamente de una sociedad humana con el contexto y el cuidado del entorno, sumados ahora bajo este nuevo campo semántico de la sustentabilidad. Pero me parece que el reto es grande porque si hacemos el recuento, en estos 46 años, pues básicamente creo que todavía nos falta mucha tarea por delante, toda vez de que los eventos no han disminuido y básicamente los eventos, en lugar de ser menos impactantes, resultan ser más impactantes en la actualidad. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. La verdad, súper interesante su postura. Digo, después de las dos intervenciones que vienen, podemos rescatar un poquito de lo que van a decir todos los ponentes. Irene, vamos contigo y posteriormente con el doctor Santiago. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a nombre del director de Fundación Pedro y Elena y a mi nombre. Bueno, primero que nada, el primer reto que nos enfrentamos, creo que todo el mundo, todas las personas a nivel mundial, fue el de sentarnos y evaluar qué está sucediendo, cómo lo podemos desmenuzar para entender qué es lo prioritario que teníamos que atender. Cada uno desde su trinchera, cada uno desde su localidad, tenía que analizar qué era lo importante atender. Las situaciones, a pesar de que nos unía una misma situación, la pandemia,
en cada localidad las problemáticas ambientales eran muy diferentes porque se juntaban con la crisis de la salud, con la crisis de la educación. Acuérdense que estamos acostumbrados a los sistemas de la atención permanente, presencial. Entonces, realmente fue un momento de todos evaluar qué teníamos que hacer desde nuestra trinchera. Nosotros, con nuestro programa ambiental, incidimos en la península de Yucatán, pero incidimos en pequeños poblados que están inmersos en las reservas, en las áreas naturales protegidas. Como ustedes pueden imaginarse, la realidad es muy diferente, ¿sí? Entonces tuvimos que desmenuzar y decidir qué era lo prioritario atender. Y muchas veces, en algunas, la situación era proyectos sociables de apoyo en el momento. Ahora sí que las organizaciones que en su momento podemos darnos ese lujo de hacerlo, creo que en Yucatán muchas colaboraron, fue uno de los estados donde más se realizó esta labor, y los aspectos ambientales en Yucatán todavía nos impactaron más. Acuérdense que vinieron tormentas, vinieron huracanes, vinieron inundaciones, y desafortunadamente impactaron más en esas poblaciones donde las situaciones, ahora sí que de condición de vida, son sumamente precarias, ¿sí? A pesar de que estén muy cerca o dentro de las áreas naturales protegidas y su biodiversidad y su riqueza es amplia, pero sus situaciones son precarias, ¿no? En cuestión del aspecto educativo, de la educación ambiental, de los proyectos que realizamos, ahora sí que fundamentalmente nosotros nos vimos igual que todo el sistema educativo a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nos vimos ante la situación de que todos nuestros proyectos estaban enfocados a aplicar estrategias de contacto directo, ¿sí? De atención y presencial. Entonces, nos vimos ante el reto de capacitarnos, ante el reto de aprender nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas herramientas digitales, y sobre todo, ahí va otro problema. En las comunidades donde trabajamos, no hay una gran señal, no, o quizás es muy baja o nula. Entonces, a replantear tus proyectos de educación ambiental y en general, ¿cómo podías hacerlos? ¿Cuáles eran los prioritarios que tenías que continuar con ellos? Y las nuevas temáticas que estaban surgiendo. Por ejemplo, en Fundación, desde hace 5 años, atendemos problemas de las enfermedades zoonóticas, y todo el mundo lo veía de una manera general muy somera, ¿no? La tenencia responsable, las campañas de esterilización no son nada. O sea, en la realidad ahora, para todos, tanto para los que trabajamos en la educación ambiental como para los que no, nos pegó de golpe en la cabeza, ¿sí? De frente en la cara, mostrándonos que muchos de los temas que no le dábamos importancia ahora se nos estaban presentando en la realidad. Uno de ellas son las enfermedades zoonóticas. Otro de ellas son los problemas de ahora sí, de la alimentación. Acuérdense que la situación económica en estos poblados donde viven al día, pues no había. Y no están, muchos de estos poblados son pesqueros, no tienen la costumbre de hacer huertos comunitarios, huertos familiares, y entonces no están acostumbrados a tener ahora sí que una segunda opción de alimentación. Dependen de la situación económica al día. Entonces, si vemos todos estos aspectos inciden en la educación ambiental, ¿sí? Recordemos que la educación ambiental es un paradigma sumamente amplio, integral, que incluye aspectos sociales, aspectos educativos, aspectos ambientales. Entonces, realmente esta pandemia nos hizo mirar de frente todas estas situaciones. Y en Yucatán, ahora sí que la situación ambiental nos demostró
y lo tuvimos ahora sí que estos reportajes que mostraban a especies cruzando carreteras o dentro de una ciudad, nosotros lo vivimos con los flamencos atravesando las carreteras. Y estos son problemas conjuntos que van la fragmentación de hábitat, pero también con las situaciones climáticas que se nos presentaron. Entonces, si podemos darnos cuenta, tuvimos la oportunidad de vivir una realidad de cerca que nos hace reflexionar, pero yo me voy más allá de la educación de solo divulgar el conocimiento, aprender, reflexionar, concientizarnos. No, ya no llegamos, ya no estamos en esa etapa de quedarnos en la conciencia. Estamos en la etapa de actuar. ¿Por qué? Porque ahora sí que desde hace 25 años se dice que empecé la educación ambiental y se dice lo mismo. Se dice, es que la educación ambiental, los tomadores de conciencia no le dan importancia, los tomadores de decisiones no le dan su prioridad, la situación económica y los financiamientos no llegan a ella, los educadores ambientales no se profesionalizan. Son una serie de críticas. No. La educación ambiental, lo poco o mucho que se ha hecho a nivel mundial, ya tiene un impacto y en las mismas comunidades hay gente totalmente consciente de las problemáticas. Lo que sucede ahora es el momento de que ahora sí que realidades como las que vivimos nos hagan actuar, ¿sí? Y yo pienso que en lugar, sí deja experiencias muy tristes, pero creo que nos deja muchos aprendizajes para todos los pobladores del mundo, ¿sí? Todos los ciudadanos del mundo, para pensar, ¿y yo qué hago? ¿Sí? Entonces, creo que con este mensaje quiero cerrar. Gracias, Irene, excelente mensaje. Doctor Santiago, vamos con usted. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, la presente pandemia ha modificado radicalmente nuestra forma de vida en todos los ámbitos sociales, sean estos laborales, familiares o personales. Es increíble cómo una molécula orgánica de ácido nucleico haya sido capaz de exponernos a una enfermedad que ha resultado letal para un sector de la sociedad humana. Desafortunadamente, miles de vidas están perdiéndose y hasta que la población se inmunice es cuando lograremos la protección de la población. Los efectos del COVID-19 también han alterado otras esferas de nuestra vida, como las propias ambientales. Recordemos simplemente que los humanos somos una de las miles de especies que vivimos en este planeta. Todas las especies que formamos parte de un ecosistema interactuamos con nuestro ambiente y con otros organismos a través de una trama muy compleja de relaciones que ha sido el producto de miles o millones de años de evolución. Entre mayores sean las cantidades de interacciones y protagonistas que participan en estas relaciones, más estable es el sistema y es ante anomalías que puede tolerar este tipo de situaciones. Es en este sentido el verdadero reto que afrontamos en las ciencias y educación ambiental, reflexionar sobre los procesos, el funcionamiento y los efectos que estas interacciones están provocando enfermedades y el impacto económico que ello conlleva. De estas reflexiones es donde se puede partir de alternativas para mitigar la presente pandemia, a la vez de replantear nuevas estrategias para evitar futuras pandemias o aminorar sus efectos. En este sentido, me remitiré a expresar mi postura sobre el efecto que ha tenido la pandemia en mi ámbito docente en educación ambiental y el reto que tenemos para aprender de ella para modificar nuestra cultura ambiental. En el ámbito de educación ambiental, la pandemia del SARS-CoV-2 ha ocasionado modificaciones en los esquemas convencionales de educación presencial, caracterizados por la impartición de clases a los alumnos para contribuir a su formación profesional. En este caso me refiero a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales, los cuales no solo están capacitándose en el reconocimiento de las causas
de las crisis ambientales planetarias, sino que también están exponiéndose a buscar soluciones, innovaciones y respuestas para ir hacia un planeta más sustentable. El plan de estudios estuvo diseñado como una licenciatura presencial con un fuerte componente de trabajo práctico en donde confrontamos a los estudiantes a escenarios naturales y sociales o situaciones reales, pero bueno, sobre todo para consolidar la parte teórica. Ante esta situación, se tuvo que cancelar el esquema de clases presenciales a partir de marzo del año pasado para proteger la salud de los alumnos y de los propios académicos. El desafío posterior consistió en establecer un nuevo mecanismo para no truncar la formación profesional de nuestros estudiantes. Se optó por incursionar en el esquema de la educación virtual, como se ha aplicado en otros problemas de educación en línea que oferta mi institución. Para ello, la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM ha jugado un papel protagónico para capacitarnos a los académicos en el curso, con cursos sobre el uso de herramientas tecnológicas en la docencia, sobre todo en línea, lo que nos permitió continuar con nuestro compromiso con la sociedad de seguir impartiendo programas de estudio en las múltiples licenciaturas que se ofertan en la UNAM, las cuales son públicas y gratuitas. Pero ahora en modalidad sincrónica o asincrónica. El componente práctico desafortunadamente tuvo que cancelarse por cuestiones de seguridad sanitaria para no exponer a los estudiantes ni académicos a los contagios por el COVID-19. La forma como ha sido abordada ha sido a través de videos que apoyan al docente para compensar las salidas de campo que son muy frecuentes dentro del plan de estudio de la licenciatura. Sin embargo, aunque la docencia virtual ofrece a través de diversas herramientas tecnológicas buenas oportunidades para seguir avanzando en la docencia, hay algunos problemas colaterales que no podemos ignorar y que han afectado a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y educación, entre los cuales figuran los siguientes. Por un lado está la falta de equipo, esto es, no todos nuestros estudiantes cuentan con el equipo electrónico adecuado para tener sus clases en línea. Algunos lo han hecho en sus celulares, pero no son en ocasiones las condiciones adecuadas para una clase. En algunas otras deben compartir el dispositivo electrónico con algunos otros miembros de la familia que igualmente tienen esta misma necesidad, lo que repercute en conflictos para la toma de clases. La UNAM ha implementado algunos programas para facilitar o dotar de computadoras a algunos de los estudiantes, pero hay una limitante económica que no puede dotar a todos los estudiantes de equipamiento. El otro problema que hemos visto ha sido la conectividad. Para tomar las clases en línea es necesario contar con servicios de internet para poder recibir la señal de la clase. Esto conlleva para algunos tener que contar con el servicio que antes no lo tenían. Para otro grupo ha significado un incremento en el costo del servicio por el incremento de tiempo que ahora demanda la modalidad de clases en línea. La situación en ambos casos se agudiza cuando la capacidad de la economía familiar se ha debilitado ante la crisis económica o por la pérdida de trabajo de alguno de los tutores. Se había planteado la posibilidad de crear espacios en las instalaciones de la UNAM para apoyar en este tema, pero esto expondría a los estudiantes a contagios al movilizarse por la vía pública, ante lo cual no se implementó. Otro problema son los conflictos de espacio en casa. Esto es derivado del confinamiento en casa como una medida de mitigación para evitar los contagios en la vía pública. Los integrantes de las familias se han visto en la necesidad de permanecer en el hogar y usarlo como un espacio de trabajo, si es que son del grupo privilegiado para desempeñarlo desde casa. Otros lo usan como aula de clases, mientras que unos más lo destinan como espacio de convivencia y confinamiento. Ante esta situación, el hogar se ha convertido simultáneamente en un espacio multifacético entre los diferentes integrantes de la familia, lo que crea en ocasiones conflictos poco favorables para tomar clases.
sobre todo cuando se presentan distractores frecuentes entre los familiares. La alternativa que se tiene es que una buena parte de las clases que ahora estamos impartiendo de manera asincrónica que se toman en línea, pueden tomarse en cualquier horario que mejor les favorezca a los estudiantes. Sin embargo, en algunas ocasiones sí tenemos horarios fijos para poder estar llevando a cabo interacciones, retroalimentaciones, poder solventar algunas dudas, y esto lo hacemos a través de plataformas electrónicas como es el Zoom, Cisco y Meet. Cabe mencionar que los docentes siempre hemos mostrado total empatía y tolerancia con los alumnos en este proceso de docencia en línea, que no fue diseñado como tal, sino que es la alternativa que mejor se adecuó ante la presente emergencia sanitaria para continuar con la enseñanza de nuestros alumnos. Al principio, este proceso fue complicado, tanto para los alumnos como para nosotros mismos los docentes, pero ahora que estamos por iniciar un tercer semestre en modalidad virtual, dada la situación de la persistencia de la pandemia, pues estamos mejor preparados y nos sentimos más seguros para poder seguir compartiendo este compromiso de docencia en línea con nuestros estudiantes. Otra actividad formativa que también ha experimentado modificaciones en su formato tradicional es el que corresponde a la difusión y divulgación de las actividades académicas y científicas. Las webinars, reuniones y foros virtuales ha sido el formato que ha subsanado esta situación. Sin duda aparecerán nuevas complicaciones, pero estamos seguros que sabremos sortear exitosamente estas complicaciones. Hemos encontrado en esta crisis oportunidades de docencia que antes no habíamos explorado. Y es muy posible que una vez que superemos esta etapa, mantengamos un esquema híbrido de docencia, aprovechando la gran diversidad de herramientas tecnológicas que se han diseñado para la educación y el aprendizaje virtual. El otro reto que tenemos como promotores de educación ambiental, sea informal o formal, es reflexionar sobre las causas que indujeron la presente pandemia y las estrategias que tenemos que adoptar para evitar volver a padecer. El SARS-CoV-2 es un virus que se adquirió por un animal silvestre asiático, el murciélago. Este proceso se conoce con el nombre de zoonosis y ha estado presente en los seres humanos desde nuestros orígenes como resultado del estilo de vida y la relación que mantenemos con la naturaleza, de manera que en ocasiones estos fenómenos aumentan en frecuencia e intensidad, al punto de llegar a convertirse en pandemias como actualmente lo estamos viviendo. La salmonellosis, la gripa, la rabia, el SIDA son otros ejemplos de zoonosis que tienen el mismo origen en un animal, ya sea silvestre o doméstico. Los agentes patógenos, transmisores de enfermedades que proceden de los animales, pueden ser virus, bacterias, hongos, gusanos y protistas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el 75% de las enfermedades infecciosas de la humanidad son de este tipo, zoonóticas. Los humanos formamos grupos sociales y poblaciones que estilamos vivir densamente en ciudades y nos desplazamos de manera muy rápida con otras ciudades y con otras poblaciones a través de los medios de comunicación terrestres, aéreos y marítimos. Hemos desarrollado una economía globalizada, lo que nos permite movernos fácilmente entre países y continentes en cuestión de horas o días. Estos aspectos facilitan la adquisición de enfermedades. Una mayor densidad poblacional favorece los contagios, mientras que una mayor movilidad de individuos ayuda a la dispersión de patógenos. Además, mantenemos una estrecha interacción con la fauna, principalmente doméstica, a la que criamos en grandes cantidades para obtener alimento, como mascotas, para transporte, trabajo o como recreación. Al igual que los humanos, los animales conviven con numerosos patógenos. La mayoría de estos patógenos son inofensivos para nosotros los humanos, mientras que otros, pocos de ellos, no lo son, pero pocos de ellos lo son perjudiciales para nosotros los humanos.
La interacción biológica que se establece entre humanos y animales aumenta, por lo tanto, el riesgo de la zoonosis por los siguientes mecanismos. Cuando los animales son portadores de patógenos para el humano. Bien, puede ser, por otro lado, que pueden funcionar como intermediarios de enfermedades, como ha sucedido con cerdos, jabalíes, camellos, ratones, murciélagos, chimpancés, vacas, gallinas, patos, perros y gatos, entre otros. En ocasiones, los hospederos asintomáticos secundarios, más bien en ocasiones algunos animales funcionan como hospederos asintomáticos secundarios, en donde se multiplican los patógenos que luego infectarán al humano. Y eso se le conoce como amplificadores de agentes patógenos. Las actividades agropecuarias pueden funcionar como amplificadores de patógenos cuando se descuida la parte sanitaria y por el manejo intensivo de animales que se hacen, que va de cientos a miles de individuos. La caza de especies silvestres y su comercio, sobre todo cuando es ilegal, también funciona como un mecanismo para transportar agentes patógenos de los animales hacia el humano y sobre todo cuando estos comercios se llevan a cabo en poblaciones. Los patógenos de los humanos adquiridos por estos animales pocas veces han sido erradicados. Por el contrario, terminan integrándose dentro de nuestra vida, como ha sucedido con la influenza y la gripa, que son algunos ejemplos igualmente de coronavirus. Como vemos, es importante entender el fenómeno del origen de las enfermedades de tipo zoonosis para romper la cadena de infección y transmisión. En este sentido, no estoy sugiriendo impedir viajar ni abandonar el vínculo con los animales, sino que debemos de ser más conscientes y responsables de nuestros compromisos, a la par de reforzar las medidas sanitarias para coadyuvar al monitoreo de enfermedades e impedir su dispersión. Desde hace más de medio siglo que se conoce entre la comunidad científica que las zoonosis son menos frecuentes en ambientes naturales que tienen una alta biodiversidad, es decir, una gran cantidad de seres vivos con microorganismos, plantas y animales. Un principio análogo se puede visualizar en las plantas, donde se ha demostrado que los cultivos son menos susceptibles a patógenos y depredadores cuando hay una mayor variedad de plantas que cuando se mantienen plantaciones con una sola especie, como sucede con los monocultivos. Esto significa que tener más especies, es decir, mayor biodiversidad en un sistema natural interactuando entre ellos, se disminuye la transmisión de enfermedades infecciosas. Esta relación inversa entre biodiversidad y transmisión de enfermedades se debe a un efecto de dilución de enfermedad. Al aumentar la diversidad de posibles hospederos, se reduce la tasa de transmisión de la infección. Pues no todos los hospederos son tan eficientes en la transmisión. También hay ciertos hospederos que pueden impedir la transferencia de enfermedades. En ecosistemas o ambientes conservados y diversos, es poco posible, por lo tanto, que un patógeno de un animal silvestre infecte a un humano, como por ejemplo pudiera ser un murciélago, puesto que ocupan distintos. Si habita un ambiente si pensamos en un ambiente conservado, la posibilidad de infección es muy baja debido a una alta diversidad de hospederos, posibilidad de transmisión entre distintas especies. Por el contrario, la de ser incluso el propio antropizado, como las ciudades, las posibilidades de contacto con los humanos y por lo tanto la transmisión de enfermedad se incrementa. En este ejemplo, los murciélagos se ven obligados a establecer nuevas interacciones en un ambiente que antes no existían. En la realidad, vemos que las actividades humanas, principalmente las derivadas del desarrollo económico, han devastado o alterado la naturaleza del mundo. Esto ha ocasionado que varios animales silvestres se desplacen hacia otros ambientes donde hay humanos, incluyendo los propios antropizados, con lo que se incrementan las posibilidades de entrar en contacto y aumentar el riesgo de futuras pandemias. Es decir, la disminución
de la diversidad natural y las actividades humanas incrementa la abundancia de patógenos de tipo zoonótico y consecuentemente se aumenta el riesgo de enfermedades para los seres humanos. En este contexto, la lección pandemia como alerta para la seguridad de la humanidad es incluir dentro de la agenda ambiental el cuidado de la naturaleza y sus múltiples interacciones que evitan la proliferación o emergencia de nuevas enfermedades. Este beneficio de la naturaleza es parte de lo que denominamos servicios ambientales y no solo nos beneficiamos los humanos, sino también otras especies. Gracias. Gracias, doctor. Pues vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta, con nuestro siguiente bloque. Antes de continuar, me gustaría rescatar ciertos puntos que recalcaron los ponentes. Yo creo que, bueno, esta pandemia nos trajo una oportunidad de que también sacó mucho de muchas de las personas, instituciones, de la sociedad civil, del gobierno, de la iniciativa privada, el trabajo en equipo, trabajar. También creo que todos coincidimos, todos los ponentes coincidieron en que, bueno, no solo basta con el conocimiento, comentó el doctor Camil, sino la conciencia, ¿no? Y como comentó Irene, el actuar. La pandemia por coronavirus nos cayó a todos casi de sorpresa y eso teníamos que hacer, ¿no? No solo era la parte de conciencia, la parte de generar una cultura ambiental como lo hemos estado trabajando durante todos estos años, sino la parte de... Y yo creo que también todos coincidieron en que uno de los principales retos fue el llegar a todos, ¿no? El adaptarnos a esta nueva normalidad. Y bueno, me gustaría cerrar este bloque para pasar al siguiente con que, bueno, no solo la conciencia y la cultura ambiental no es importante, sino que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que podemos migrar de una educación ambiental, ya sea formal o no formal, a esta parte de conciencia y cultura. Si me lo permiten, vamos a pasar al siguiente bloque. Lo vamos a dividir en dos temáticas, en la temática de educación ambiental formal y en la temática de educación ambiental no formal. Va dirigida al doctor Pedro Cantú y al doctor Santiago. Tenemos 3 minutos más para contestar cada uno de los ponentes las preguntas. Entonces les pediría por favor respetar un tiempo para que podamos pasar a las conclusiones y también a las preguntas del público. Pregunta del bloque, segundo bloque, se la haríamos, como ya sí, al doctor Santiago y al doctor Pedro. ¿Consideran educación ambiental formal? ¿Y qué tipo de más o estrategias recomiendan que se deben llevar a cabo? Si gusta, doctor Cansar. Gracias, Alejandrina. Mira, desde el contexto propiamente de nuestra experiencia y abordando la temática fundamentalmente que nos centra, que es la de al derrotero de la educación ambiental y el papel que instituciones dentro de este marco de referencia global que tenemos, parece que las acciones, como lo aseguraba en un principio, deben estar en revertir la dicotomía que subsiste todavía en nuestra sociedad con respecto al medio ambiente y al medio ambiente humano. Y dentro de este marco, básicamente, me parece que deberían centrarse en ambiental y así mismo permear en todas las demás disciplinas que construyen propiamente de manera integral a un profesional en el contexto de contrarrestar los efectos de las siguientes visiones que subsisten todavía en los programas académicos. El primero de ellos es el que se refiere al contexto antropocentrista. Este es uno de los contextos que debería ya definitivamente revertirse, contrarrestarse en las disciplinas propiamente de la formación en educación. El segundo elemento que me gustaría hacer aseveración es el que atañe básicamente a renunciar propiamente el ser humano a tener la razón y el dominio sobre todo. Porque hoy
hemos visto que no hay conocimiento suficiente como para revertir una acción tan minúscula como un virus con una DNA y proteína, y no lo hemos podido revertir. Entonces, tenemos que renunciar a ese dominio imperante que tenemos. Por otro lado, hay otros 4 elementos. Otro es la visión reduccionista que poseemos. Realmente la naturaleza como un medio, como un objeto que nosotros podemos moldear a nuestro propio interés. Y creo que hoy hemos visto que estas relaciones sistemáticas que hemos afectado no solamente atañen a un componente, sino atañen a una red de componentes dentro de un sistema. Y esa es la tercera condición. La cuarta condición es, y esta atañe básicamente a esa toma de conciencia, es volvernos menos irresponsables de esta condición de neutralidad, de no poseer un control sobre las acciones que como sociedad tenemos. Esto lo advierto porque indistintamente de dónde procede el virus, sin duda también hubo manipulación humana. Entonces, bajo estos contextos, lo que nos generan es un sentido de irresponsabilidad y una falta de aplicación del principio propiamente precautorio. El precautorio indica básicamente que si no conozco cuál es el efecto y no tengo para resolverlo, pues simplemente no hago la investigación. Y este es uno de los graves problemas de irresponsabilidad en el uso y control propiamente de los elementos de la naturaleza. A tal punto que hemos convertido, fíjense, y si hacemos una reflexión otra vez profunda, me pregunto si el COVID afecta al resto de la naturaleza o solamente al ser humano. Y cuando hacemos esa reflexión, pues simplemente lo que está haciendo la naturaleza es controlar la única especie exótica que está dañando el contexto del entorno. Y esos son controles naturales de alguna manera. Por otro lado, sé que esta educación ambiental insertada en el ámbito formal debería estar abatiendo y contrarrestando el contexto del utilitarismo. Ese utilitarismo con el cual son preparados muchos de los profesionales en el contexto de considerar el entorno natural como un ente inagotable, inalterable y que siempre está a expensas de nosotros para satisfacer todas nuestras necesidades. Y dentro de estas necesidades, fíjense lo incongruente que somos. Inclusive, tiene todavía la naturaleza que depurar todos nuestros residuos y toda nuestra basura, y eso es dejarle toda la carga. Porque no hay proceso tecnológico ni biotecnológico para reducir la cantidad enorme de residuos que nosotros estamos vertiendo al sistema. Y por el otro lado, creo que es el último, es abatir ya el contexto economicista que se tiene de la naturaleza. Este proceso economicista considera en función de un modelo infinito. Y bajo estos contextos de modelos infinitos, sabemos que la naturaleza no es infinita, es finita. Y por lo tanto, los recursos se agotan. Entonces, ahí existe, me parece un gran compromiso donde la educación ambiental tiene que permear en todos los programas curriculares de las demás disciplinas. Y es por eso que yo puntualmente, me parece que indistintamente de los procesos y retos que se han hecho, de los éxitos que se han tenido puntual, no se ha podido reflejar todavía un cambio en la línea de pensamiento. Todos lo sabemos, todos tenemos datos, pero nadie tiene conciencia de la actitud y proceder. Y mucho de esto está alentado, vuelvo a insistirlo en mi retórica, en el contexto de la sociedad débil. El problema para mí actual es la sustentabilidad débil. Cuando un proceso de paradigmas, ¿por qué? Porque sustentabilidad nació con sustentabilidad débil y con la fuerte. Y nos fuimos por la débil porque es básicamente lo que llamarían por ahí Arnés o Barry Commoner como la ecología superficial. Actúticamente solo en atenuar los efectos, pero no ¿qué? En impedirlos. Un ejemplo nada más para terminar y señalar. La COP de París de hubo sobre cambio climático tiene una paráfrasis muy interesante. Dice que se invertirán más de $1,000 millones,
fíjense, más de $1,000 millones, si mal no recuerdo, para atenuar y finalmente generar resiliencia en la sociedad y en los países con respecto al cambio climático. Cuando uno analiza el discurso y entiende lo que es resiliencia, sino que tienes que no existe la voluntad política para cambiar los procesos. Lo que existe es seguirlos atenuando y de esta manera podría yo concluir esta participación de los retos de la educación. Esto es como las quijotescas. Va el Quijote con Sancho y va a luchar contra los monstruosos molinos de viento. Y esta es, ¿quién manda molinos? ¿Quién los sostiene? ¿Quién los sigue promoviendo? ¿Y quién los defiende todavía? Entonces, la contrariedad que tenemos más grande está supeditada al tipo de razonamiento que nosotros tenemos. Me parece que si nosotros como sociedad no cambiamos, y voy a hacer una situación crítica, aún con esta crisis, yo esperaría que un gran núcleo de nuestra sociedad sufriera lo que llaman los psicólogos metanoia. Es decir, el crecimiento de un nuevo ser desde el interior, de cuenta verdaderamente. Pero tenemos un grave problema. Por educación ambiental, lamentablemente, los grandes esfuerzos no se están yendo, y voy a decirlo con mucho, no se están yendo más que a las escuelas y a los lugares donde tienes enclaustrados a un grupo de personas. Todos los niños ni todas las personas tienen acceso a la educación. A mí no me ocupan los que atiendes y poder de educación. Existe un 60% más que está en la sociedad sin conocimiento. Y ese es lo que está poniendo los eventos actuales, que no hay una conciencia. Mientras unos tienen empoderamiento, otros no. Estas son las diferencias estructurales, Alejandrina, que yo te comento, que mientras no se resuelvan, no vamos a poder avanzar. Y la educación va muy bien en el contexto de los que están estudiando, pero si tú haces un recuento, fíjate, muy breve, para terminar, porque sé que el tiempo ya se está agotando, se agotó. En México, por ejemplo, las tasas de crecimiento y de casi escolar van desde el 80 al 90, van disminuyendo desde un 90 de primaria a 70 a nivel. El problema es que ahí perdiste 10, 20 secundaria, tanto en universitario, pero solo está el recuento de aquellos que, ¿dónde están todos los que no están, los cuales no hemos generado un compromiso para incidir y empoderarlos y generar valores, compartir todos como una sociedad? Gracias, Alejandrina. Gracias, doctor. Doctor Santiago, vamos con usted. La problemática ambiental es muy corta y debe de ser enfocada de esa manera en la vertiente de educación ambiental formal. Considero que la presencia de múltiples disciplinas entre las que se encuentra la ecología, la economía y la política. Los problemas bajo diferentes y las interacciones entre sus protagonistas, inclusive se hacen predicciones sobre los efectos de la modificación de algunos integrantes o protagonistas del ecosistema. Analiza, hace científica los problemas ambientales y plantea posibles soluciones para revertir o remediar. Cuestiona el comportamiento del humano en su entorno y analiza los efectos que esta interacción tiene en la naturaleza. Así, por ejemplo, en épocas contemporáneas vemos cómo los humanos hemos establecido una relación de extracción de la biodiversidad, ignorando que formamos parte íntegra de la naturaleza, a diferencia de lo que se cree, que los recursos naturales existen para nosotros los humanos. Debido a esta mentalidad miope, sobreexplotamos los recursos naturales que nos brindan los diferentes satisfactores por encima de lo que realmente requerimos y de lo que los
ecosistemas deben soportar. Estamos utilizando ahora el capital natural y no los intereses, lo que ocasiona que la naturaleza no sea capaz de recuperar lo que estamos extrayendo. Este aspecto representa un modelo capitalista que encabeza el sector empresarial en complicidad con nosotros los ciudadanos que participamos en un comercio de consumismo irracional, siendo esta una de las causas que ha conllevado al actual deterioro ambiental. Por otro lado, la ecología también puede apoyar junto con otras disciplinas como tecnología el planteamiento de implementación de desarrollo de sistemas urbanos sustentables e infraestructura verde que contribuya a una resolución de los problemas ambientales a nivel urbano. En el campo predictivo, las ciencias pronostican que de seguir alterando la biosfera de nuestro planeta, tendremos eventos climatológicos cada vez más extremos, como sequías e inundaciones, mayores olas de calor y de frío, incendios, colapso en los sistemas productivos, tanto agrícolas, pecuarios, marítimos. Y todo esto conlleva finalmente a la desaparición de muchas especies. En la economía, por ejemplo, es una actividad que consiste como disciplina en fomentar la transferencia y el intercambio de bienes y servicios entre personas y empresas. Surge de la agricultura y se conforma de alguna manera con estar desarrollando este tipo de interacciones entre la sociedad. En un inicio, el intercambio de productos se llevaba a cabo de manera mucho más reducida, pero después se tornó completamente agresiva. Por lo tanto, la economía ha minimizado en muchas ocasiones que los ecosistemas urbanos son sistemas abiertos que no solo dependen de los ecosistemas externos de donde obtienen sus recursos, sino que también están virtiendo los residuos que se producen en ellos hacia los otros ecosistemas. De manera tal que la economía se ha vuelto cómplice en considerar que los ambientes urbanos vistos como un ecosistema están interactuando con su entorno y a la vez nosotros dependemos de ellos. Los ecosistemas antropizados, urbanos, son incapaces de poder estar produciendo sus propios recursos y estar sanando sus propios residuos. Se tiene que estar disponiendo de la naturaleza en ese contexto, pero tenemos que hacerlo en niveles adecuados. Hoy día, dada la crisis ambiental, es necesario modificar estos esquemas que van a implicar gastos para los empresarios, pero más para los ciudadanos, para tener bienes y servicios amigables con el medio ambiente, como viviendas con ecotecnia, zona libre de contaminantes, parques arbolados con vegetación, etc. Es deseable que muchos de los beneficios ambientales en las poblaciones no impacten mucho la economía, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, cuando se encaminan acciones para planificar los ecosistemas urbanos desde sus inicios con criterios ecológicos que redunden en una mejor calidad ambiental. Esto no solo resulta de beneficio a la economía, sino que evita problemas futuros cuyos costos de remedio serán mucho más elevados, como está sucediendo actualmente con el saneamiento del agua y del aire. Dado lo expuesto, se desprende que no es posible separar la economía de una ciudad con la naturaleza en un contexto amplio. Es decir, se trata de un sistema abierto conformado por el ecosistema mismo y su entorno perimetral. En el contexto de la política es otra vertiente igualmente muy importante como responsabilidad atender la problemática ambiental de un país. Y en este contexto, pues está contribuyendo hacia el bienestar y la protección del medio ambiente y de sus propios ciudadanos. Se encarga, por lo tanto, de mediar estas relaciones económicas y sociales de la población sin descuidar el componente ambiental para de alguna manera contribuir hacia un desarrollo sustentable del país. En este contexto, los principales problemas nacionales de índole ambiental son el cambio climático, la desertificación, la deforestación, la extinción de especies
y ahora tenemos la pandemia. La ciencia ha señalado este desequilibrio natural que estamos provocando los humanos y que en parte es la causa de todos estos problemas que está experimentando nuestro planeta. Sin embargo, el manejo de los naturales debe de estar resguardado por las autoridades y al parecer están fallando o no son totalmente sensibles a la problemática ambiental y en ocasiones una parte de los problemas estriba por los conflictos que existen entre dependencias en donde no existe homologación entre los mismos conceptos y principios. La política, por lo tanto, debe de reconocer que la naturaleza tiene límites de recursos y la decisión que avale para su manejo y uso de los mismos por parte de particulares debe de estar regido por normas y reglamentos que previamente se hayan establecido. Sin embargo, es necesario hacer una revisión y actualización cuidadosa de la reglamentación en materia ambiental de manejo de recursos naturales para mitigar y o limitar su uso sin agotarlos y favorecer su recuperación, inclusive obligando a implementar tecnologías sustentables en los procesos para evitar o mitigar problemas ambientales. Finalmente, considero que la ciencia es un aliado muy importante que puede estar coadyuvando hacia la resolución de este tipo de problemas de índole ambiental, pero que normalmente es poco atendido por parte de las autoridades gubernamentales y en ocasiones también el mismo sector empresarial. Gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, para pasar al siguiente bloque de educación no formal, antes quisiera rescatar dos puntos que mencionó, bueno, tanto el doctor Santiago como el doctor Pedro, ¿no? El COVID, bueno, a mí me encantó la del doctor Pedro Cantú, ¿no? El COVID de la naturaleza, solo al ser humano, ¿no? Y yo creo que ahí es uno de nuestras primeras jaladas de oreja, ¿no? La naturaleza, al contrario, no está viéndose afectada como lo está viéndose el ser humano, ¿no? Y también la reflexión de cuál es uno de los principales retos de la educación ambiental formal. Pues sí, no todos están teniendo acceso a la educación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos llegar y es ahí donde nos estamos enfrentando y tenemos que ver cómo llegarle a todos, que es también una de las principales problemáticas que mencionamos en la primera pregunta, ¿no? Cómo llegar a todos. Y nos tuvimos que enfrentar a una pandemia, nos tuvimos que enfrentar a esta crisis sanitaria para darnos cuenta de que no podemos estar, no hemos podido llegar a todas y a todos, ¿no? Y pues bueno, y ahí pasamos con la educación ambiental no formal y con la siguiente pregunta, que está dirigida a Tiagoga y a Irene. ¿Qué impactos tendrá a futuro la actual situación del COVID-19 en la educación ambiental? ¿Podríamos rescatar algunas oportunidades que nos haya dejado este año 2020 para llevarlo a mediano plazo? Si quieres, empezamos con Irene y concluimos con Tiagoga. Ok, la pregunta es, ¿qué impactos tendrá a futuro la situación del COVID-19 en la ambiental? ¿Y qué podríamos rescatar? Voy a dividir en dos partes la pregunta. ¿Qué impactos tendrá a futuro? Bueno, a nivel nacional e internacional, es una realidad que la educación no va a volver a ser la misma, que la situación de vida que tenemos no va a volver para atrás, que tenemos que ir evolucionando así tan drásticamente con los cambios que nos provocó en este 2020 pasado, ¿no? Ahora, se habla mucho a nivel internacional que la educación vamos a continuar teniéndola de esta manera. Un sector va a ser semipresencial y otro va a ser sesiones directas, persona a persona. ¿Sí? Se habla de coordinar el uso de herramientas digitales, pero no será totalmente presencial y tampoco será totalmente remota. Entonces, esto quiere decir que nos vamos a tener que adaptar, que todos los pedagogos,
todas las personas que se dedican a la educación ambiental, hasta los mismos padres de familia, tendremos que modificar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de vida y quizás hasta se dan cuenta, es todo un engranaje, el sistema de empleos, ya salió la nueva ley del trabajo, home office, o sea, esto va evolucionando. Y como les decía en mi participación anterior, o sea, la educación ambiental ve diferentes aspectos sociales, ambientales, culturales. Entonces, este proceso continuaremos avanzando de una manera en la que tendremos que ir dando cada situación de la sociedad. También hay otra parte que muchos evalúan, bueno, la educación ambiental se aplicaba mucho de la manera práctica y directa. Mayormente, solamente los programas de educación formal son los que se llevan directamente, se pueden hacer a distancia, ¿sí? No. Creo que ya hay metodologías que nos permiten esa evolución para hacer sesiones en las que tengamos esa posibilidad de contacto humano que ayuden a la reflexión, ayuden a apropiarse del mensaje, pero sobre todo de una manera real con la situación que cada persona vive, ¿sí? Se habla mucho de la falta esa de humanización en la educación a distancia. Y yo lo que puedo decir de esto es que depende de uno, depende de las metodologías, depende de la disposición, ¿sí? Definitivamente tendremos que prepararnos todos ante esta nueva situación, ¿sí? Y creo que tendremos una sociedad, pero también instituciones en las que cuidemos más ese contacto directo con las personas. El tema salud ya va a ser una prioridad y una conciencia de todos. O sea, creo que ahorita todo el mundo andamos con nuestro gel en la bolsita o mini toallitas y el cubrebocas. Si no lo traes, buscas con qué, pero te tapas la boca. Entonces, creo que todo el mundo ya ante las situaciones críticas vamos a continuar este proceso de evolución. Y esto nos lleva a reflexionar en temas importantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta y va a ir cambiando esta perspectiva, el tema del agua. ¿Necesitamos el agua? Sí, sí necesitamos el agua. Sin el agua, ¿cómo tenemos esos de saneamiento? ¿Cómo nos prevenimos del virus? ¿Sí? Entonces, ahí hay un gran tema, la disponibilidad del agua a nivel mundial, ¿sí? Nosotros lo veíamos aquí en lo local. Sí tuvimos inundaciones, sí tuvimos tormentas, pero muchos poblados no tenían agua potable a consumir. ¿Por qué? Porque se rebosaron sus pozos, ¿sí? Entonces, la salud alimentaria es otro tema igual que se va a ir modificando y ya lo vimos. Ahí voy a combinar un poquito la segunda parte de la pregunta. ¿Qué podemos rescatar? Por ejemplo, a nuestras comunidades pesqueras que no tienen hábitos de cultivar sus huertos, fueron los que tuvieron la iniciativa porque tenían mucho tiempo disponible, y así lo expresaron las mujeres, de crear este proyecto de huertos en su patio, ¿sí? Entonces, creo que vamos a ir evolucionando donde las mismas personas que se experimentan situaciones más críticas son las que se dan cuenta de qué necesitan y qué vamos a ir evolucionando. Y hago un poquito de reflexión a lo que decía el doctor Pedro Cantú. Creo que también, sí es cierto, nos dedicamos mucho y en general a enfocarnos ahora sí que a los grupos que tenemos ahí cautivos de educación formal en las escuelas y aún dentro de la educación informal los usamos, vamos a esos grupos como de base,
Y las ONGs, grandes o pequeñas, trabajamos en comunidades, cerramos, pero estamos olvidando este gran grupo de humanos que no están recibiendo día a día esa información. Sí reciben la información, pero no la hacen propia para sí, porque no le estamos dirigiendo para ellos directa, ¿sí? De acuerdo a su realidad que viven. Entonces, creo que es importante pensar que la situación que venga en el futuro, los impactos que va a tener el COVID, ojalá que también los tomadores de decisiones, ¿sí?, sean más conscientes. Porque podemos aquí enumerar una lista de temas ambientales que se proponen, como por ejemplo lo de seguridad alimentaria, lo de las energías alternativas, pero hablando también hable. ¿Por qué? Porque hay que evaluar ciertas situaciones. Entonces, muchas veces no tocamos esos temas para no ser críticos, pero creo que ya es momento de todos pensar realmente cuáles son soluciones que verdaderamente convertirlas en... Y solo los tomadores de decisiones son los que tienen que hacer este mayor cambio, ¿sí? No de lado a la sociedad, que somos responsables, y ahí va la otra parte de la respuesta. Creo que toda la sociedad tenemos que convertirnos en ese elemento de ser conscientes de que somos corresponsables de cada una de las problemáticas ambientales, ¿sí? Y al ser corresponsables, también tenemos que tener esa responsabilidad en su solución, ¿sí? No podemos seguir dejando pasar a escuchar la evidencia de la ética del hablar y el actuar. Y es, al final, la educación ambiental es eso. ¿Por qué muchos educadores ambientales a lo largo de los años no se titulan o no nos damos eso? Porque cuando has estado esto, tú entiendes, o al menos ese es el que todo profesionista, que lo que estamos buscando es ya que sea coherente, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que también que podía está el tema de los huertos comunitarios, que surgió de iniciativa local y que ya estamos a un año y no, sí es cierto, con menos gente se independizaron, y eso también habla de la educación ambiental, de ya volverse autogestores de lo que necesitan, ¿sí? Entonces, la idea siempre es evolucionando en estos procesos sociales. También tenemos que pensar, en unos años atrás se hablaba de construir promotores locales. Siempre se ha hablado en la educación, ahora es eso real, de tener personas interesadas en ser realmente promotores locales. La oportunidad, por cuestiones del programa y por salirnos en marzo y no poder estar ante las normas de la pandemia, en el estado sí fueron no establecidos por poblado. No te sabes ciudad. Tuvimos el apoyo voluntario de personas locales para hacer acciones puntuales. Y también la participación activa posterior, ya cuando bajó estas normas, de pequeños grupos interesados por capacitarse para convertirse en promotores. Entonces, creo que de poquito en poquito podemos ir avanzando de manera local para ir construyendo
educación ambiental, ¿no? Y llevarnos una gestión al cambio de ideas, a una meta propia de realizar y transformar ahora sí que a un individuo, pero también ir transformando a la colectividad. Y existen, con respecto a lo que les decía de las metodologías para llegar por los medios digitales, creo que ya existen demasiadas metodologías educativas que nos ayudan a construir el conocimiento de una manera integral por medio del empleo de diversas materias, diversas ciencias, que en realidad eso es lo que necesita la educación ambiental, ¿no? Entonces, solamente creo que es momento a nivel estatal, hablo de mi realidad, a planear ahora sí que todas las instituciones para crear un futuro más, ahora sí que más integral, ¿sí? Dentro de lo que es la educación ambiental. Pues gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias por tu palabra. Tiago, vamos contigo para este fin de bloque. Puedes decir de a mediano plazo cómo aprovechar y las oportunidades que nos deja esta pandemia, ¿no? Sobre todo en educación no formal. Exacto. Bueno, a mí me preocupó que lo que se ha dicho aquí, ¿no? O sea, tenemos los conocimientos, tenemos las metodologías, sabemos qué tenemos que hacer. En enero, o sea, ahorita, en este año, comenzamos el decenio, el 2030, que se supone que son los únicos 10 años que tenemos para realmente cambiar la situación ambiental del planeta. Y esto significa que tenemos que primero cambiar radicalmente como persona, ¿no? Y yo creo que este cambio, pues nos hemos tardado demasiado tiempo. Digo, sí celebro, creo que hemos tenido avances enormes. Celebro que tengamos los objetivos del desarrollo sustentable, pero yo creo que más importante como educadores ambientales, aumentar la acción, ¿no? Como decía Irene, ya tenemos toda la parte teórica, ya entendimos las políticas públicas, faltan muchas políticas públicas, falta un compromiso de profundis, tanto de la Secretaría de Educación Pública como de otras instancias, pero creo que a final de cuentas lo tenemos, tenemos la plataforma puesta. A mí lo que me preocupa en esta modalidad de educación a distancia es que pasamos demasiadas horas frente a una computadora en vez de poner nuestras manos en la tierra, ¿no? Yo creo que sí tenemos que esta educación a distancia, que los alumnos, si bien tomen clases, también tengan cuestiones muy prácticas. Y yo en este sentido quisiera dar el ejemplo que tuvimos el año pasado con Escuelas por la Tierra. Tuvimos una participación impresionante, es una convocatoria de la mano con la Secretaría de Educación Pública y hubo resultados de los 32 estados y las propuestas fueron precisamente proyectos muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, cómo una escuela quiere poner un sistema de captación de agua de lluvia y hacerlo con la comunidad. O sea, aquí es donde la escuela puede ser el factor, el vector de trabajar con la comunidad, ¿no? De llegar a esas otras personas que no están en las instituciones educativas. Y también tuvimos una enorme, por ejemplo, otro de los proyectos ganadores fue un jardín etnobotánico, en la que cada uno de los alumnos tenía que traer alguna planta de medicinal. Entonces, fue fantástico. Este año volvimos a lanzar la convocatoria y espero que esto ayude a que las escuelas sean las que trabajen con las comunidades. Por ejemplo, una escuela en Hidalgo hizo un proyecto de rescate de las abejas por medio de pues, rescatar las flores, rescatar la diversidad biológica y involucrar a la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos proyectos muy prácticos que restauren la tierra, que restauren los ecosistemas,
que haya una capacitación para el desarrollo sustentable práctica. Digo, lo que está claro es que el problema del cambio climático es inminente y la pérdida de diversidad está aquí. Entonces, pienso que todos, cada uno de los seres que vivimos en este planeta, tenemos que hacer acciones de restauración ambiental y tomar conciencia que o restauramos el medio ambiente o no vamos a estar aquí como especie humana, ¿no? O sea, yo creo que el coronavirus somos nosotros para el resto de las especies. Somos mucho peor que un coronavirus porque las otras especies, la diversidad biológica ni siquiera se puede vacunar en contra de nosotros, ¿no? Están ante un peligro inminente constante y todas las especies viven con temor ante el ser humano, ¿no? Viven escondidas los insectos. A donde ve uno, es muy triste ver o sea, viven con uno todas las demás especies, ¿no? Ante nosotros. Yo creo que esto es algo que tenemos que ver definitivamente. A mí me gusta mucho poner el ejemplo siempre del principio de la biosfera. El concepto de biosfera hace casi 100 años fue Vladimir Vernadsky, el que trajo esta teoría de la biosfera, de que todos somos parte, somos de esta gran red de vida y todos estamos interconectados y si una parte está fuera de balance, la otra también lo está. Yo creo que esa es la gran crisis que estamos viviendo, ¿no? La gran crisis de la biosfera y el gran reto es cómo restablecemos estas redes, esta vinculación hacia un ambiente sano. Ahora, espero que no sea demasiado tarde, porque ya la destrucción que se ha hecho es enorme, pero yo también veo en conciencia, ¿no? Una gran acción a nivel mundial que está sucediendo y bueno, no hay que perder la fe y trabajar muy duro. Y por último, me gustaría pedirles si pueden pasar el pequeño video que hicimos, que es una campaña que estamos lanzando. Tenemos dos campañas a nivel internacional como Earth Day. Una es la de alfabetización climática y acción cívica para el cambio climático, y la otra es la de restauración ambiental. Y las estamos ligando, ¿no? ¿Cómo logramos una educación cívica y alfabetización climática para restaurar el ambiente? Claro que sí, Tiago. Adri, ¿nos puedes compartir el video? Y mientras entra el video, pues aprovecho. ¿No? La principal idea es lograr que todos los gobiernos a nivel mundial tomen a la educación ambiental como obligatoria, o sea, que todos los alumnos, todos los niños tengan acceso a la educación ambiental. No sé qué. Si quieren, lo pasamos como conclusión y pasamos ya para ya cerrar la mesa panel. Digo mientras se ve el video, pues bueno, aquí ya lamentablemente pasamos al final de la mesa panel. Ya tuvimos los 3 bloques. Sin embargo, bueno, nos toca la parte de las conclusiones, ¿no? Bueno, por mi parte, pues a mí me encantó escuchar las opiniones, las reflexiones, las estrategias que se han llevado a cabo. Si bien más que una mesa panel, para mí esto fue un conversatorio, escuchar las reflexiones del doctor Cantú, los programas, las estrategias que se están llevando a cabo por parte de Earth Day, por parte de Fundación Pedro y Elena, las experiencias que nos compartió el doctor Santiago desde su perspectiva como docente de los alumnos. Y pues bueno, yo creo que vamos por buen camino, pero aún así nos queda muchísimo por hacer. Rescato también la parte de permear la educación ambiental en todas las disciplinas, o sea, no solo, pues bueno, tenerla como una asignatura, sino que sea transversal en todos los planes de estudio. Y además, bueno, nos quedamos con la parte que, bueno, yo en lo personal me quedé con la parte que la reflexión del doctor, que decía que, bueno, hablando de educación formal,
no todos tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar a eso, en eso y además llegar a todos, ¿no? Tenemos ya súper corto el tiempo, podemos reproducir el video si les parece y ya después del video, por último, les dejaría yo 1 minuto, si les parece, a cada ponente para dar sus conclusiones, para dar sus recomendaciones. Aquí si hay preguntas, tenemos preguntas tanto en Facebook como aquí en la plataforma de Zoom. La mayoría nos preguntan de voluntariado, de cómo apoyar a Ardey, a Fundación Pedro y Elena. Nos preguntan también estrategias más concretas para aulas virtuales. Entonces, yo creo que en la conclusión podemos hablar un poquito de eso. Pero si me lo permiten, ya tenemos el video por aquí, lo vamos a reproducir y pasamos ya al final de la mesa, ¿no? Adri, ya lo Gracias, Adri. Muchas gracias, Tiagoa, por compartir este video. Los invitamos a todos también a visitar la plataforma de Earth Day Network. Ahí siempre tienen eventos, convocatorias, y ahorita, pues la verdad, desde el año pasado, como dice Tiagoa, desde marzo que nos encerraron aquí en México, pues en un mes se logró un Día de la Tierra virtual y mundial, ¿no? Y ahí estuvimos participando y cuenta con que este año igual vamos a estar colaborando con ustedes. Y pues bueno, ya para cerrar, pues tenemos yo creo que unos minutitos, si nos quieren dejar algunas conclusiones. Yo creo que se tocaron todos los temas, todas las reflexiones posibles, tuvimos muchos puntos de vista. Y pues ahorita no hay un orden, no sé si quién alza la mano de los ponentes para empezar con las conclusiones, con una rápida conclusión. Y Tiagoa, si quieres empezamos contigo. Sí, bueno, muchas gracias por pasar el video y efectivamente los invito al siguiente Día de la Tierra, el 22 de abril. Este año nuestro lema es restaurar la tierra, precisamente, y estamos con una gran cantidad de actividades muy prácticas, muy con las manos en el suelo para restaurar el medio ambiente. Gracias, Tiagoa. Irene. Bueno, en las preguntas había una sobre estrategias. Pueden entrar a Mediación Día. Ahí es una metodología nueva de educación y tiene muchas estrategias muchas herramientas que pueden emplear para la educación ambiental a distancia. Sí, y nada más yo quiero invitarlos ahora sí que a convertirnos en verdaderos agentes de cambio, sí, y que seamos corresponsables de los problemas para generar una educación ambiental real, pero sobre todo justa, equitativa, igualitaria a todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y con estos doctores. Muchas gracias. Gracias, doctor Irene. Doctor Santiago.
Bien, considero que debemos fortalecer las estrategias en materia ambiental, ya que aún somos una sociedad que adolecemos de empatía y conciencia ambiental de nuestros ecosistemas, lo cual lo visualizamos por nuestros estilos de vida, que son altamente consumistas, además de generadores de desechos y contaminantes ignorados, que esto provoca a mediano y largo plazo. La presente pandemia nos ha dado varios errores al cual hemos incurrido, dando como producto un desbalance de las interacciones que mantenemos con la naturaleza, y de esta deberíamos de ver. La educación tal tiene que ser disponible para toda la población, tanto de forma informal, así como en la formación de profesionistas en estas temáticas, ayudar hacia la resolución de problemas ambientales. Para un país como el nuestro, que aún tiene una gran riqueza natural, representado por la biodiversidad, pues es un tema importante. Inclusive, reconociendo que igualmente tenemos con diversidad representada por los grupos originales, que también es otra justificante para seguir atendiendo el aspecto de la educación ambiental. Solo mediante un cambio en nuestra manera de relación con la naturaleza a el bienestar de la humanidad, a la vez que permitirá heredar a las próximas generaciones un planeta saludable y digno para habitar. Gracias, doctor. Y pues ya quiero escuchar la reflexión del doctor Pedro Cantú. Agradezco infinitamente, Alejandrina, la invitación y haber coincidido con todos mis colegas en esta tarde-noche. Siguiente, concienciación de la realidad no es educación y por lo tanto no genera. Por otro lado, es importante, me parece, que también la educación ambiental no pregonemos aún todavía el que sigue insertando en la... Eso ya fue acordado hace 46 años. Entonces necesitamos ratificar y comprometernos que las acciones que tomemos se lleven a cabo. Y por otro lado, congratulo mucho con los proyectos de estas dos organizaciones, pero también me parece que sería muy interesante cuántos de estos proyectos se han escalado a nivel social. Y ese es el problema. No se escalan a nivel social. Necesitamos empoderarlos y para eso tiene que haber una apertura a nivel desde el contexto de las autoridades gubernamentales de ejecutar el cambio. Pero la culpa, creo, voy a hablar de culpas al final, es de todos nosotros. Voy a decirlo por qué. Porque las autoridades solamente pueden actuar en función del contrato social que nosotros acordamos. ¿Y cuál es ese contrato social? Las leyes. Y si las leyes siguen beneficiando este tipo de actuaciones, ¿verdad? Pues sí, no van a terminar. Y reflexiono con esto de la educación. Una educación que no tiene un reflejo en la realidad, no tiene en la personalidad de ningún individuo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque mientras buscamos, fíjense, buscamos simplemente la situación de restauración, la procuración del entorno, por otro lado estamos autorizando devastaciones enormes de bosques. Todas las áreas naturales protegidas, y ustedes lo saben, el problema no viene desde las comunidades internas, viene de las comunidades externas, que somos nosotros, donde existen intereses no claros, y a veces, voy a decirlo con mucha certeza, obscuros, ¿verdad? Obscuros, otro posicionamiento. Entonces, me parece que necesitamos retomar ya. La educación ambiental desde hace 46 años está ahí. No podemos que siga trabajando y que se inserte si verdaderamente ya era un compromiso a nivel político. Entonces, lo que ha faltado es la contextualización de la realidad. Esa es mi posición. Y vuelvo a insistir, conocimiento sin contextualización de la realidad, educación sin contextualización de la realidad, eso habla de un paradigma y de una situación irreal, de solamente un discurso. Y termino con esta última reflexión. Si esto fuese un nuevo paradigma, toma, la sustentabilidad débil no funcionó, me tengo que traer la sustentabilidad fuerte. Thomas Kuhn, un filósofo.
Pero si lo veo desde el contexto de Karl Popper, el falsacionismo, diría Popper, ¿somos realmente la especie superdotada? No. Por lo tanto, hay que empezar a voltear a nuestro entorno. Gracias. Gracias, doctor. Pues me llevo, la verdad, todas sus reflexiones, me llevo todas sus experiencias. Agradecerles infinitamente a nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable la participación que tuvieron con nosotros, su tiempo. Los invito, bueno, mañana a conmemorar el Día de la Educación Ambiental y a nuestros demás seminarios virtuales que vamos a tener toda la semana. No me queda más reiterarles las gracias. Habían unas preguntas por ahí en Facebook. Vamos a tratar de contestarlas todas. Si hay alguna muy específica para algún ponente, se las hacemos llegar sin ningún problema para que pueda ser contestada su pregunta. Sin embargo, les comento, las puertas de la Secretaría están abiertas. Nos pueden contactar por medio de redes sociales, por medio de nuestra página de internet, por nuestros teléfonos, correos. Fue un gusto estar con ustedes, compartir esta tarde y pues no me queda nada más que desearles un bonito inicio de semana. Muchas gracias a todos y muchas gracias ponentes, Tiago Gap, doctor Pedro, Irene, doctor Santiago. Gracias por su tiempo y por su participación. Un gusto. Muchas gracias. Luego. Gracias, Ale. Gracias a todos. Muchas gracias. Un privilegio. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.